Bienvenidos nuevamente a Jesucristo la Roca. Amen. Vamos a darlo una vez. Bienvenidos a Jesucristo la Roca. Amen. Él. Todos estamos contentos. Amén. Así que hoy vamos a tocar un tópico Today we're going to speak about a subject. bajo la voluntad de Dios. Estamos firmes. Under the will of God that we are firm. Amén. Si vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 28. So let us open up our Bibles to the book of Romans, chapter 28. Dice la palabra para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, de la siguiente manera. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amen. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Amén. Amen. Así que lo que primero que debemos entender es que debemos tener un conocimiento. The first thing that we have to understand is that we have to have knowledge. Amén. Y ese conocimiento es que amamos a Dios. And the knowledge is that we love God. Amén. Si como amamos a Dios, nos vamos a amar a nosotros. So because we love God, we're going to love Y por ourselves. consiguiente vamos a amar a los demás de la misma manera. And as a consequence, we're going to love others just the same. Amén. No podemos pretender que nos amamos porque amamos a Dios. We cannot pretend that we love ourselves because we love God. No debemos amar a Dios para amarnos a nosotros. We should love God to love ourselves. Porque Dios es amor. Because God is love. Amén. Nosotros no somos amor. We are not love. Somos el producto del amor de Dios. We are the product of the love of God. Do you understand what I'm saying? Cuando somos el producto del amor de Dios, entonces tenemos amor. When we are the product of the love of God, then we have love. Amén. Cuando podemos entender ese conocimiento, When we are able to understand this knowledge, ese conocimiento nos va a ayudar this knowledge will help us a que seamos el propósito de Dios. to be the purpose of God. Amén. No podemos tener un propósito si no tenemos un destino. We cannot have a purpose if we do not have a destiny. Porque hay gente que está en estos días que no sabe dónde está parada. Why are there people in these days that don't Porque know no where it is tienen un that they are propósito en la standing? vida. Because they have no purpose in their lives. Ellos están en un estado de imposibilidad. They are in a status of impossibility. Pero nosotros debemos estar 100% seguros del propósito. But we need to be 100% sure of our purpose. Si Dios confía en nosotros, If God trusts entonces in nosotros us, debemos confiar en la voluntad de Dios. then we need to trust in the will of God. Porque por eso somos llamados. Because that is what we are called for. No podemos solo tener un propósito porque yo decidí tener un propósito. We cannot organize a purpose because I decided to have a purpose. No, yo tengo que tener aspiraciones. I have to have Pero aspirations. el propósito lo va a poner Dios. But the purpose is the Lord that will place El it. problema es cuando invertimos las cosas. The problem is when we invert Cuando things. yo quiero tener prioridad antes de lo que Dios quiere. When I want to have priority over what God wants. Dios sabe hacia dónde yo voy. The Lord knows where it is that I am going. El que no sé soy yo. The one that doesn't know is me. Amén. Y ahí es donde debemos estar nosotros firmes. And that is where we should be firm. Pero ¿cómo vamos a estar firmes si no sabemos el propósito? But how are we going to be firm if we don't know the purpose? Entonces, ¿cuál es el propósito de los hijos de Dios? So what is the purpose of the children of God? Fijemos lo que dice el versículo 19. Let us look what it says in verse 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Entonces, cuando preguntamos, ¿y qué es esa creación de Dios? And we may ask, what is the creation of God? Los árboles, The trees, los animales, the animals. no somos todos lo que hay aquí en el mundo. It is everybody that is here in the world.
Todos somos una creación de We Dios. are all creation of God. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. God formed us in the Por womb of our consiguiente, mother. somos creación de Dios. And as a consequence, we are creation of God. Y hasta ahí todo el mundo está bien. And up until there, everybody is okay. Pero esas personas necesitan ser llamadas. But these people need to be called. Y ahí es donde entramos en la diferencia de la creación y los hijos. And this is where we enter into the difference between creation and children. Yo necesito entender que la creación de Dios espera por los hijos de Dios. I need to understand that the creation of God is waiting for the children of God. No que nosotros esperemos por la creación de Dios. Not that we are waiting for the creation of God. Ellos están esperando por nosotros. They are waiting for us. Amén. Amen. Amen. Vamos a ver cómo podemos entender esto. Let us see how we can understand this. Vamos al libro de Juan, Let us go to the book of John, el capítulo 3. chapter 3. Jesús va a hablar ahora con un fariseo, un maestro de la ley, llamado Nicodemo. The Lord is going to speak to a Pharisee called Nicodemus. Jesús le dice en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, escuchen bien, no puede ver el reino de Dios. In John 3:3 it says, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Amen. Amén. Él le dice, pero ¿cómo eso puede ser posible? And he asks him, "But how is this possible?" En lo natural es extremadamente imposible. In the natural, it is extremely impossible. No hay forma de que entremos en el vientre de nuestras madres. There is no way for us to enter into the womb of our mothers. Si un bebé le pesaba, imagínate a un hombre o una mujer. If a baby was heavy, can you imagine a full-grown man or a woman? Amén. Así que es imposible. So it is impossible. Entonces, ¿cómo sería eso posible? So how would this then become En el possible? versículo 5 Jesús dice la manera en cómo es posible. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar al reino de Dios. In John 3:5, Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." Así que hay dos elementos que necesitamos urgentemente. So there are two elements that we urgently need. Es el agua It's water y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Aleluya. Y tenemos que ser bautizados en agua y en el Espíritu Santo. And we need to be baptized in the water and in the Holy Spirit. Amén. Amen. Tú dices, pero ¿cómo eso puede realizarse en el ser humano? And you may say, how may this be realized in the human being? Jesús dice que no puede ver el reino de Dios Jesus says we cannot see the kingdom of y no vas a God, poder entrar en el reino de Dios. and you will not be able to enter into the kingdom Así of que God. hay gente que conoce a Dios y el reino de Dios, pero no entrará en el reino de Dios. So there are people who know about the kingdom of God, but they will not enter. Y la into it. razón es por la cual no pueden ver el reino de Dios. And the reason is because they cannot see the kingdom of God. Porque tenemos cegueras espirituales. Because we are spiritually Queremos blind. ver las cosas en lo natural cuando se están dando en lo espiritual. We want to see things in the natural when they are happening in the Cuando spirit. nosotros separamos lo natural de lo espiritual, nos damos cuenta de que el reino de Dios es más natural que nosotros. When we separate the natural from the kingdom of God, then we realize Todo lo que ocurre en lo natural ya fue reflejado en lo espiritual. everything that happens in the natural is already reflected in the Porque spirit. antes de que la palabra esté en nuestra boca, ya Dios la conocía. Because before the word was in our Así que mouth, the Lord already todavía no había sido procesada ni por nuestro corazón ni por nuestra mente cuando ya Dios lo sabía. It hadn't even been processed through our minds or through our hearts, but Por the eso Lord Él already dice, knew it. no vas a poder verlo. That's what the Lord said, you will Por not be able to see consiguiente, it. no vas a poder entrar. As a consequence, you will not be able to enter. Yeah. Porque para ver un camino
necesitamos saber dónde está. Because in order for Yeah. there to be a way, we have to see where Amén. it Y is. para saber dónde está, tenemos que verlo. And in order to see where it is, we have to see it. No hay otra forma. There is no other way. Amén. Si a una persona le hubieran dicho que nosotros podemos hablar con personas desde aquí a Japón, 40 años atrás, no nos hubieran creído. O 50 años atrás no nos hubieran creído. If you would have told somebody 50 years ago that we could have talked from here to Japan without being able to see them, they wouldn't have believed us. Y ahora el mundo entero se comunica con el mundo entero. And now the whole world communicates with the whole world. ¿Y you understand? Así que hay cosas que nosotros necesitamos entender. So there are things that we need to Es understand. que el reino de Dios es más poderoso que lo que nosotros creemos. That the kingdom of God is more powerful than what we Es think. tan poderoso que puede hacernos nacer de nuevo, It's so powerful that it can make us be sin born cambiar el again estado natural. without changing our natural. Ahí es donde está la persona. Dice, yo quiero que me quiten las arrugas, ¿para qué? Some people may say, I want you to take away my wrinkles for what? Amén. No, yo quiero que me quite esto o aquello. I want you to remove this or that. Él dice que nosotros debemos remover nuestras propias piedras. He says we should be removing our own stones. Amén. Por eso que debemos llevarlas a la cruz. That's why we need to take them to the cross. Él no las va a cargar por nosotros. He's not going to carry them for us. Nosotros se las vamos a dar a Él. We are going to give them to Him. Entonces las cargará. And then He will carry them. No podemos pretender que Él venga, nos busque, nos quite y nosotros sigamos nuestra propia vida. We cannot pretend that He comes and takes it away and us for it to continue our Porque own no, lives. no va a funcionar. El reino de Dios no funciona de esa manera. Because the kingdom of God does not work that way. Cuando nosotros podemos entender que Dios es soberano When we are able to understand that God is sovereign y Él no puede ser burlado and He cannot be mocked, y que Él no es hombre para que se arrepienta. and He is not a man to repent, Estamos hablando de un Dios que lo creó todo. then we are talking about a God who created it all. Que Él quiere depositar su amor en el ser humano. That He wants to deposit His love in the human being. Él no lo quiere depositar en otra cosa que no sea un ser humano. He doesn't want to deposit it in anything else that is Cuando not. Él creó todas las cosas en esos 6 días, When He created all things in those 6 en days, ese último día, el and that sexto día, last day, on the 6th day, Él unió todos los elementos que necesitaba He unified all of the elements that He para needed crearnos a nosotros to create a us su imagen y semejanza. in His image and Y Él likeness. sopló, And He Él breathed sopló en nosotros el aliento de vida. in us the breath of life. Por eso es que no podemos verlo That's why we cannot si see no it tenemos su amor. if we don't have His love. Cuando tenemos su amor, When we have His podemos love, comprender a las demás personas. then we can Porque vamos a understand pensar como Dios piensa. because we will Sentiremos como Dios siente. Veremos como Dios ve y hablaremos como Dios habla. God sees and we will see as God Ese es el Dios que nosotros sees. conocemos. That is the God that we know. Ese es el Dios que hizo el cielo y la tierra. That is the God that created the Y es heavens el and dueño earth, de todo el universo. and is the owner of No all de things. parte del universo, de He's todo el not part universo. of the universe, but it's not Que a lo que the los whole hombres llaman dioses se tienen que sujetar a Él. that whoever the man's called God, they have to subject themselves to Ese him. Dios fue que nos dio la libertad para escogerlo a Él. He is the God that gave us the freedom to choose Him. Escuchen bien lo que dije. Él nos dio al ser humano la libertad de escogerlo a Él. He gave us human beings the free will to choose Him. Los ángeles no tuvieron esa oportunidad. The angels didn't have that Porque cuando los opportunity rechazan se van. because when they reject Him, they go. Mas sin embargo, la misericordia de Dios para el ser humano es extremadamente amorosa. But nevertheless, the mercies for the Lord for the human being is great. Su amor es demasiado grande. His love is just so Que great aún sabiendo that even though nuestra imperfección, our imperfections, aún nos ama sin condición. He loves us unconditionally. Por eso es que Él no quiere que nadie perezca. That's why He doesn't want for anybody to be Yes. Él lost. no dice, Señor, voy a salvar a los ángeles. Los ángeles están en la gloria de Dios. He didn't say He was going to save the angels because the angels are already in the glory El of ser humano God. fue hecho afuera de la gloria de Dios, pero puesto en la gloria de Dios.
Us human Yes. beings were created outside of the glory and then placed in glory. Y fallamos. And we failed. Y fallamos fuera de la gloria. And we failed outside of the Pero glory aún of God. con todo y con eso, But even el still, amor de Dios es más grande the love of de the lo Lord que is nosotros far podamos greater conocer, than what we can entender imagine y and understand and Amen. comprehend. Amén. Amen. Amen. Hallelujah. Dice ahí mismo. ¿Cómo puede ver y entrar una persona al reino de Dios? How can somebody see and enter the kingdom of God? Sencillamente es así. It's simple. Jesús vuelve a hablar. Jesus speaks again. En Juan 14, In John 14, versículo 6, verse 6. dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Hay gente que conoce las Escrituras. There are people who know the scriptures. Hay gente que Dios los usa para muchas cosas. There are people who the Lord uses for many Y things. hay gente que no quiere creer en Dios y Dios todavía los usa And there are people who don't want to believe in the Lord and the Lord still uses them para avergonzarnos a nosotros. to shame us. No subestimes el poder de Dios. Do not underestimate the power of the Lord. Cree en Dios. Believe in God. Amen. Cuando Jesús dijo que Él era el camino, When Jesus said he is the way, es porque había muchos caminos. it's because there were many Y Jesús different vino a establecer el único camino que nos lleva hacia el Padre. And Jesus came to establish the only way that takes us to the Father. Todo el mundo cree que si tú eres tremenda persona, ya te ganaste ese reino de los cielos. Everybody believes that if you are a good person, you've already won over the heavens. Pero nadie murió por todo el mundo. ¿Sabe que alguien muriera por una o dos personas? But nobody died for anybody. You know, somebody maybe died for one or two Pero people. nadie va a morir por alguien que le está haciendo mal. But nobody's going to die for somebody who is doing them harm. Amén. Podemos morir por personas que no conocemos. We may die for people we don't know. Pero por una persona que nos hace mal no vamos a morir. But for somebody who hates us, we're not going to die for them. Can I hear amen? Amen. Porque no lo vamos a hacer. Because we're not going to do it. Y menos si Dios no está en nosotros. And far less if God isn't within us. Así que esa parte debemos entenderla que es imposible. So we need to understand that this part is impossible. Y la única posibilidad que tuvo el hombre The only possibility that era que man Dios has se revelara al ser humano como hombre. is that God revealed himself as a human. Por eso manda a su hijo unigénito. That's why he sent his one and only son. Escuchen bien, dije un hijo unigénito, Listen closely. I said one and only son. no creación de Dios. Not creation of Porque God. lo que es creado es después de Dios. Because what's created is after God. Jesús estaba con Dios desde el principio. Jesus was with Amen. God from the Así beginning. que Jesús no es otro Dios, So Jesus isn't sino another es God. parte del único Dios. But if not, he is Yes. part of the Es la voz de Dios. He is the voice Es of la God. luz de Dios. Yes. Es el amor de Dios. Es la comprensión de Dios. Es la misericordia He de is Dios. the mercy of God. Por eso digo, ahora yo voy a abrir un camino. That's why he said, now I'm going to Porque todo el mundo creía en la ley, pero la ley no podía salvar a nadie. Because the world's already believed in the law. La ley solo nos dirigía hacia donde el estado de donde estábamos. The law only directed us to the state Y nos where we dirigía were. hacia algo mejor que todavía no había llegado. And it directed us to something better that still hadn't come. Por eso Jesús no abolió la ley, sino la cumplió. That's why Jesus didn't abolish the law, but if not, Y hasta el día de hoy debemos regirnos por ella en algunas cosas. and up until today, No we son should para el be pueblo de led by Israel. it, but if not for Hay some otras que no things, son para nosotros. there are some things that are not for us. Amén. Si dicen no matarás, dice, eso no es para el pueblo, eso no es para todo el mundo, no, eso es para todo el mundo. If the law says do not murder, then Porque that los is 10 for everyone. mandamientos son para todo el mundo, Because the 10 Commandments were for everyone, incluyendo el sabbat, el including the descanso. Sabbath, the day of rest. Amen. Hello. Y a veces en el mismo sabbat de nosotros hacemos muchas cosas. And sometimes on the Sabbath, Y Dios we quiere still que do many things. descansemos. And the Lord wants for us to rest. Amén. Para que recobremos fuerzas y energía.
so that we can regain our strength and para energy empezar una semana nueva. to start a new week. Amen. Amén. Él es la verdad He is the truth, y ahí es donde todo el mundo se confunde. and that is where everybody is, Porque la única verdad es la palabra de Dios. because the only truth is the word of the Y Lord. Jesús es la verdad de Dios. And Jesus is the Por truth eso él of dijo, God. mi palabra no pasará. That's why he said, my word shall not pass. Amén. Todo el mundo, o muchas personas, conocen la verdad Many people know the truth, y buscan la forma de practicar la verdad, and they look for a way to practice the truth, pero no están en el camino. but they're not on the way. Por consiguiente, no pueden llegar al reino de los cielos. And as a consequence, they ¿Cómo van a cannot make heredar la it vida to the eterna kingdom si of heaven. no saben dónde está el camino? How are they Yeah. going to Y make it to rechazan a Jesús. and they reject Jesus? Ahí es donde está el problema de ellos. That is where their problem Que is. es por obras que son salvos. That it is by works that they are saved. Pero la obra la hizo Jesús. But the finished work Jesus Ya did. no nosotros necesitamos hacer obras. We don't need to do any more Porque Él la hizo la obra. because he already did A lo que he Dios did lo mandó. what God Ahora lo que said. nosotros vamos a hacer son obras buenas de acuerdo a la voluntad de Dios. Now what we are going to do is good deeds according to the No will of nuestras God. obras, Not our own deeds, sino las obras de la voluntad de Dios. but it's not the deeds according to the will of Pero nadie God. quiere someterse a Dios. But nobody wants to submit to Por eso es que God. esa verdad es netamente nada más. That's why that truth is just to Porque happen rechazan el camino because they y reject the solo way escogen sus verdades. and they only Yeah. choose No la their verdad completa y total. not the full Yeah. and complete truth. Amén. Cuando Amen. nosotros entendemos que hay una sola verdad When we understand that there is y one nos truth, metemos en el camino de esa verdad, get in the way of that truth, tendremos la vida. then we obtain Amen. life. Fuera de mí, dijo Jesús, ustedes no pueden hacer nada. Outside of me, says Jesus, you will not be able to do anything. ¿Alguien más dijo eso? Did somebody else say that? Nadie más pudo decir eso. Nobody else was able to say this. Solo Jesús pudo decir, Only Jesus Fuera was de able to mí. say this. no son conmigo todo lo es posible. He said, outside of me you cannot, but with me you will be everything. And I hear amen. Amen. Por eso es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. That's why Jesus is the way, the truth, and the life. Y dice que nadie va a llegar al reino de Dios si no ve a Jesús. That's why it says nobody's going to reach the kingdom of God if they do not see ¿Les Jesus. puedo decir un pequeño secreto? Can I tell you a small secret? Está en la Biblia, pero se los voy a decir. It's in the Bible, but I'm going to tell you. Tú y yo cuando partamos de este mundo, You and I, when we leave this world, vamos a ir a uno de dos sitios. we're going to go from one to two places. Vamos a ir a un lugar donde hay mucho fuego, Or we're going to go to a place where there's a lot o of vamos a ir a un lugar fire. de descanso. Or we're going to go to a place of rest. Pero ahí todavía no vemos a Jesús. But still there, we don't see Jesus. Porque a Jesús lo volveremos a ver cuando Él venga en las nubes. Because we will see Jesus again when he comes into Y dice la palabra que los muertos, The word says that the dead en Cristo in Christ resucitarán primero. will rise up first. Amen. I hear amen. Amen. Y los que habemos quedado aquí, como dijo Pablo, And the ones who are still here, as Paul said, amén, nos iremos con ellos. will go with them as well. Así que ellos se resucitarán primero y abrirán un camino que es el camino de Jesús para llegar al reino de Dios. Amén. Ellos resucitarán primero They will resurrect first, y van a ir en el camino and they will go in the que es way el camino hacia el cielo, that is the way towards donde heaven, está el Padre. where the Father Y ese is. camino es por Jesús, And that way is porque towards vamos a Jesus, ver a Jesús because we will see y Jesus. vamos a estar la eternidad con And Jesús. we will be in eternity of Jesus. Amén. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. That's why he is the way, the truth, and the life. Por eso Él dice, nadie viene. That's why he said nobody Él no comes, dijo va, not go. Él dijo viene. He said Y come. cuando tú dices viene, te estás señalando hacia ti. Tienes que venir a través de And Jesús. when you are saying comes, he is pointing to himself. Para He estar has con el come Padre. to Jesus to be with the Amén. Father. Nadie va a ir al Padre si no es a través de Jesús. Nobody's going to go to the Father. if it's not Solo a through través de Jesus. Jesús Only through Jesus podemos estar con nuestros padres. can we celestiales. be with our Heavenly Cuando Father. Jesús dice eso, When Jesus says está this, diciendo
es lo mismo. He is saying it is the same. Amen. Hallelujah. Ahí es donde está la diferencia That is where the difference is de los religiosos from religious y people los hijos de Dios. and the children of God. Amen. Porque los hijos de Dios siguen el camino de la verdad a la vida. Because the children of God follow the way, the truth, and the life. Yes. Yes. No podemos ir por otro camino, We cannot go through another way. porque no hay otro camino. Because there is no other way. Y tú me vas a decir, pero tú tienes que darme más evidencia de eso. And you may say, well, you have to give me more evidence. Pues of this. gracias por preguntar. Well, thank you for asking. Vamos a ver cómo Jesús nos contesta. Let us see how Jesus answers. Versículo 9. Jesús está hablando ahora. Porque le preguntaron muchas cosas. Y le dijeron que le mostrara al Padre. They asked him many things, and they asked him to show them the Father. Y él le contesta And he answered. a Felipe. Dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Jesus answered, don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Anyone who has seen me has seen the Father. Él no dijo, yo soy la representación del Padre. He didn't say, I am the representation of the Father. Yeah. Él dijo, el que me ha visto, Jesús, que me ha visto al Padre. He said, anyone who has seen me has seen the Por Father. eso él también pudo decir, yo y el Padre uno somos. That's why he was able to say, Yes. me and the Father are one. Él no dijo, yo lo voy a llevar hasta el Padre y se lo entregaré al Padre. He didn't say, I'm going to take you to the Father Eso va a and ocurrir give you to mucho the después. Father. Por ahora, debemos ver a Jesús, porque es la única forma que podemos ver a su Padre. For now, we should see Jesus because it is the only way that we can see the Father. Porque Él es el Padre. Because he is the Father. Amén. Amén. Él fue el que inició la creación. He is the one who initiated creation. Cuando Dios el Padre dijo, sea la luz, envió a Jesús a crear. When God the Father said, let there be light, he sent Amen. Jesus to create. De la eternidad a la existencia. From eternity to existence. Por eso Él dijo, yo estuve con mi Padre y estaré con mi Padre. That's why he said, I was with my Father and I will again be with my Yo puedo Father. poner mi vida porque puedo tomarla. I can place Yes. down my life because I can take it back up again. Hello. Amen. Él dijo, yo soy el pastor de las ovejas. He says, I am the pastor of the sheep. ¿Sí? Yes. Very good. Yes. ¿Cómo podemos entender eso? Vamos a Romanos. How are we able to understand this? Capítulo Let us go to the book of Romans chapter 8. Vamos ahí en el versículo 27. Verse 27. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. And he who searches our hearts know the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Jesús dijo, yo intercederé por ustedes. So he will intercede for us. Ahora Él dice que nos va a mandar a alguien que interceda por nosotros aquí. Now it says that he will Amen. send somebody to intercede for us here. Él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. He said, I will not leave you as Yo voy a estar orphans. con ustedes hasta el fin del mundo. I will be with you up until the end of the world. Amén. Yo necesito que ustedes entiendan algo. I need for you to understand something. Yo les voy a dar mi espíritu a ustedes. I'm going to give my spirit to you, Y Él los va a guiar and he will guide you para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios. so that you may be able to understand what the will of God is. Por eso es que no podían entender la voluntad de Dios. That's why they weren't able to understand what the will of ¿Por qué God no podían was. entender la voluntad de Dios? Why is it that they weren't able Porque to el understand the Espíritu will de of Dios God? no estaba en ellos. Because the Spirit of God was not in them. Por eso a los apóstoles se les hacía durísimo entender las palabras que Jesús hablaba.
That's why for the apostles, it was so hard for them to understand the Porque words esas that palabras Jesus eran el was saying. espíritu. Because those words Y were las in the cosas en el spirit. espíritu se entienden en el espíritu. And the things Yeah. of the spirit are Tú no puedes understood in tratar the de spirit. entender el espíritu en la carne. You are not able to try to Porque understand son the opuestos. spirit and the flesh because they are opposite No of each other. podemos entender. We are not able to understand. Podemos tratar todo lo que tú We quieras. could try all it is that we Pero want, nuestros ojos no van a poder verlo. but our eyes will not be able to see Porque it no hemos nacido de nuevo. because we have not yet been born Porque cuando again. nacemos de nuevo podemos ver las cosas espirituales. Because when we are born again, we are Porque able to cuando see the nacemos de spiritual. nuevo podemos entrar en el reino de Dios. Because when we are born again, we can enter the Porque kingdom podemos of God. posicionarnos en lugares We celestes. can position ourselves in celestial places. Pero debemos entender quiénes somos But we need to understand who we en are Dios. in God. Amen. Por eso el Espíritu de Dios que escudriña nuestro corazón puede interceder por nosotros cuando no estamos en el lugar correcto. That's why the Spirit of the Lord can intercede for us when we are not in the right place. Hello. Amen. Jesús, amén. Aleluya. Porque si no fuera por el Espíritu de Dios, no vamos a ver ni entrar al reino de Dios. Because if it wasn't for the Spirit of the Lord, we will not be able to see No or hay to forma de enter ver ni entrar al reino de Dios si no es por el Espíritu Santo de Dios. There is no way to see or enter into the kingdom Jesús of dijo, God. Él me va a enseñar todo lo que yo os he dicho Jesus said He will teach y everything nos that va I a have said, encaminar hacia la justicia y verdad de Dios. and He will take you to the way of all. Hacia toda la justicia y verdad de Dios. He will take you to the justice and the righteousness of the Lord. Amen. Amén. Por eso necesitamos estar conectados con el reino de Dios. That's why we need to be connected with the kingdom of God. Aleluya. Dios es la fuerza. Jesus is the strength. Amén. Por eso es el camino. That's why He is the way. Sí, Señor. Aleluya. Él es el poder. He is the power. Por eso es la verdad. That's why He is the truth. Y Él es el amor. And He is love. Por eso nos da vida. That's why He gives us life. Amén. Santo. Él quiere amarnos. He wants to love us. Él es el que intercede. He is the one who intercedes. Pero va a interceder siempre hacia la voluntad de Dios. But He will always intercede according to the Señor, will pero yo of God. necesito un mejor carro. Lord, well, I need a better car. Y Él te dice, para ese carro necesitas un mejor trabajo. And He says, well, for that car, I need a better job. No, porque a mí me gusta mi trabajo. Well, I like my job. Bueno, pues hay otros trabajos. Well, there's other jobs. Amén. No, pero yo no quiero irme de aquí. But I don't want to leave here. ¿Cómo quieres que te ayude? Then how do you want me to help you? You understand? Dios va a cambiarnos. The Lord will change us. Dios no quiere que sus hijos estén en necesidad. The Lord doesn't want for His children to be in need. Yo creo eso con todo mi I corazón. believe this with all my Amén. heart. Señor. Si hay algo grande creo que Dios tiene un mejor plan para mi vida de lo que yo pueda pensar. If something great that I know is that the Lord has a better plan for Que a my veces life nos than I da can un imagine. poco de incertidumbre el cambio, That sometimes it gives us a little bit of uncertainty with change, pero hay cosas que cambian en un instante. but there are things that change in an instant. Mira lo que pasó ahora en Texas. Look at what happened now in Texas. Iban hacia un campamento y esas niñas se fueron. Those Muchas de girls were at a camp and ellas. Familias rotas por su corazón. there are families with their heart left broken. Amén. Oramos por ellos. We prayed for them. Porque no queremos que nos pase eso tampoco a nosotros, ni que vuelva a pasar a nadie. We wouldn't want that to happen to us or to anybody else. Hay cosas que se salen del control. But there are things that are just out of our own control. Amén. No tenemos explicación y podemos poner excusas. We don't have no explanation or we cannot put an excuse. Amén. Amén. De acuerdo a la voluntad de Dios, In accordance with the will of God, Dios va a interceder. He will intercede. Va a interceder por sus santos. He will intercede for His people, for Amén. His saints.
por su iglesia. for his church. No las iglesias, su iglesia. Not churches, but his church. Porque es una iglesia. Because it is Amen. one No church. son muchas iglesias. It is not many Seremos churches. muchas denominaciones. We may be Pero many solo hay denominations, una iglesia. but there is only one church. Hay un solo There espíritu, is un one solo Dios, Spirit, un one solo God, mediador, one mediator, Aleluya. amén, un solo bautismo, una sola fe. Yes. one sí, baptism, Señor. and one faith. No hay muchos. There is not many. Jesús va a venir a buscar su iglesia. Jesus will come back and get Y la iglesia his son church. sus santos, And in his los que church se han are guardado. his saints, those who have kept los themselves, que no se han contaminado. those who have not been Por eso que contaminated. debemos cuidarnos. That's why we need to care for ourselves. Amén. Este mundo está lleno de perversidad. This world is filled with Pero perversity. Dios venció al mundo But the lleno de Lord perversidad. overcame the world. Lo único que tenemos que conectarnos con ese Dios. The only thing that we have to do Y is la única connect forma to de that God. conectarnos con ese Dios es a través de ese camino que se llama Jesús. And the only way to connect to that God is through the way which Para is called Jesus. entrar en esa verdad que se llama Jesús. To enter into the truth which is Amen. called Y para Jesus. tener la oportunidad de esa vida eterna que se llama Jesús. And to have opportunity at eternity which is called Todo Jesus. es en base a Él. Él es el Everything is centro de based on nuestra Him. vida. He is the Por eso es que center tenemos of our el life. Espíritu Santo, porque ya Él pagó el precio por nosotros. Because He already paid the price for us. Y podemos hacer la voluntad de nuestro Padre And we are Celestial. able to do the will of our Heavenly Father. Esa es la única conexión que tenemos con Dios. That is the only connection that Es we el have. único camino que tenemos para ir a That is Dios. the only way that we Es la have. única verdad que nosotros necesitamos para estar con Dios. It is the only truth that we have to be Porque es el with único God. que nos puede dar la vida Because He is the verdadera. only one that can give us true Y es life. una vida eterna. And it is eternal life. Amén. Amen. En el primer libro de Pedro, In the first book of Peter, capítulo 3, chapter 3, es la palabra. Versículo 17. Porque no es que perezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Es que haciendo el mal. for it is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. Mira lo de porque es mejor. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. For it is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. Amen. Bueno, But let's put it like this. nosotros somos páginas leyéndose hacia los ojos del mundo. We are pages that are being read in front of the eyes of the world. Pero déjame explicarte algo. But let me explain something. Nos podrán mirar más ahora que antes, It may be looking at us more now than ever, pero antes también éramos páginas que leían el mundo. but before we were still pages that were being read by the world. Así que, fuera de Dios o con Dios, vamos a ser personas que el mundo nos ve. No vamos a pasar de percibir. So outside of God or with God, we would still be people that the world's watching us. Con Dios With es God, mejor. it is better. Porque el Espíritu de Dios nos va a dar la fortaleza que necesitamos para sobrepasar esas tentaciones, Because the Spirit of God will give us the strength that we need to surpass all of these temptations, esas pruebas, these trials, esas confrontaciones. these confrontations. Amén. Pero es con Dios que es mejor. But it is with God that it is better. Porque fuera de Dios, por eso es que teníamos tantos problemas. Because outside of God is why we had so many Dios problems. nos dijo que nos va a quitar de este mundo para que no tengamos problemas. God didn't say He will remove you from this world so you wouldn't En have este mundo problems. vamos a tener aflicciones. He said, in this world you will Pero have dice que affliction, confiemos en Él porque ya Él lo venció. but to trust in Him because He Por has eso already que overcome. es mejor That's why it que is estar better con Dios to be que with fuera de Dios. God than Porque outside. como quiera vamos a ser confrontados por nuestra forma de actuar. Because we will still be confronted by the way that it is we are Así acting. que no nos vamos a escapar de las críticas. We will not escape No nos vamos a criticism. escapar de las personas que quieran hablar mal de nosotros. We will not escape the people who want to speak badly of us.
Si ellos mismos se critican, if they themselves criticize themselves, imagínate cuánto más nos critican a nosotros. then imagine how much more they criticize us. No esperan que nosotros cometamos un posible error cuando ya ellos nos tienen sepultados. They don't wait till we make just one simple mistake for us to be already buried. Amén. Así que vamos a tener confrontación. So we will have confrontation. Debemos cuidar lo que nosotros hacemos. We should be aware of how it is that we act. Por eso que el propósito de Dios se va a reflejar en las buenas obras que nosotros hacemos. That's why the purpose of God will reflect in the good deeds that we do. Para que aún así, si nos van a criticar, que nos critiquen por hacer cosas buenas. So that even still, if they are criticizing us and they criticizing us for Créeme doing que good te deeds, van a criticar, aún si ayudas a alguien a cruzar la calle. they will criticize you even if you're helping somebody cross the street. Eso no tiene nada que ver. And that has nothing to do with anything. Amén. Pero debemos estar preparados para eso. But we need to be prepared for this. Amen. La sociedad nos va a juzgar haciendo el bien o el mal. Society will judge us if we are doing what is right or what is wrong. Así que es mejor hacer el bien si es la voluntad de Dios. So it is better to do what's good if it is the will of God. Siempre que sea la voluntad de Dios, As long as it is the will of God, es buena y agradable. then it is good and pleasing. Amén. Bajo la voluntad de Dios vamos a estar firmes. Under the will of God, we will be firm. Vamos al primer libro de Corintios, Let us go to the first book of Corinthians, capítulo 10. chapter 10. Leeremos ahí el versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. So if you think you are standing firm, be careful that you do not fall. ¿Cómo caemos? How do we fall? De manera más sencilla. The easiest way. Esa muchacha se cree que es la mejor del mundo. That girl thinks she's the best thing in the world. Ese muchacho pretende ser el que tiene las mejores cosas. That boy thinks he has the best things. Un hijo de Dios no puede hablar así. A child of God cannot speak in this manner. Si Dios le dio la oportunidad de hacer o tener, eso es de acuerdo Dios y él. If God gave him the opportunity to do or to have, it is between them and Más fácil God. decir, gracias Señor porque por lo menos los bendecites. It's easier to say thank you, Lord, because you at least bless them. Y you understand what I'm saying. Cuando criticamos, nos apartamos. When we criticize, then we are straying away. Hay críticas que son constructivas, There are constructive criticism, pero debemos escudriñar nuestro corazón. but we need to search our heart. ¿Estamos siendo constructivos Are we being constructive o estamos difamando? or are we defaming? De nuevo, Yeah. versículo 1. Nosotros terminamos porque vamos a dar la Santa Cena. One more verse and then we are finished. En el libro de Mateo, In the book of Matthew, capítulo 7. chapter 7, Versículo 2. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, os serán medidos. for in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Así que cuando nosotros vamos a hablar de una persona, So when we are going to speak about somebody, miremos bien lo que estamos hablando. let us look closely what it is that we are speaking. No hablemos sin pensar. Let us not talk without thinking. Pensemos con nuestro corazón. Let us think with our heart. No con nuestra mente, Not with our mind, pero con nuestro corazón. but with our heart. ¿Sabías tú que el corazón tuyo piensa? ¿verdad? Did you know that your heart thinks? ¿Cómo tú puedes decir que amas si eso no está en tu mente? How are you going to say that you love if this is not in your Eso mind? sí está en tu corazón. This is within your heart. Por eso cuando viene un dolor grande te duele el corazón, no tu mente. That's why when you have a great pain, your heart hurts, not your mind. Tu mente piensa, Your mind thinks, porque ahí está el conocimiento. because there is where your knowledge Pero is. tu corazón siente. But your heart feels. Yes. Hallelujah.
Ahí donde está el amor y el repudio. That is where love is and hate, La vanidad vanity y la humildad. and humility. Aleluya. Cuando nosotros miramos eso, When we look at this, vemos que así como nos van, medimos a las demás personas, we see that just as we measure other people, Dios va a medirnos de esa misma forma. God will measure us just the same. Por eso es que hay que hablar cautelosamente. That's why we have to be careful with what it is A that we are veces que saying. nos exageramos un poquito, There are times that we may exaggerate just a little bit, pero no podemos hablar mentiras. but we cannot speak lies. Dios nos va a decir las palabras que... Dice la palabra The word says que cuando llegue el tiempo de Dios, that when the time of God comes, va a ponernos sus palabras en nuestros labios He will place His para que words nosotros in las our hablemos. lips for us to speak it. Y Dios no juzga a nadie And God doesn't judge anybody. Amen. todavía. Still, Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es amor. because God is love. Y Él quiere lo mejor para cada ser humano. Because He wants what's best for every human being. Pero nosotros como seres humanos But us as human beings, necesitamos lo mejor de Él también. we need what's best of Him as Y lo well. mejor de Él es el amor. And the best of Him Y is His ese amor love. tiene un nombre. And His love has a Jesús. name, and that is Por eso Jesus. yo te invito hoy, That's why I invite you vamos a today, ponernos de pie, let us please stand, que si no lo conoces, that if you do not know Him, si tú no lo conoces, if you do not y know tú Him, dices, yo ya estoy cansado de estar fuera de la voluntad de Dios. and you say, I am tired of being outside of the will Yo of God, necesito conectarme con Dios. I need to connect with God. Yo quiero saber cuál es el propósito de Dios en mi vida. I want to know what the purpose of the Lord is in my life. Hoy es el mejor día para que Dios te muestre su propósito. Today is the best day for Him to show you your Porque Dios te purpose. está presentando hoy Because the Lord is presenting su for you camino, today His su way, verdad His y truth, su vida. and His life. Y eso solo se obtiene a través de Jesucristo. And this is only obtained through No hay Jesus. otro mediador There is entre no other Dios y mediator los hombres, between solo God and Jesucristo man. nuestro Señor. Only Jesus Christ, our Lord. Ese es el Señor que yo te estoy presentando. He is the Lord that I am presenting to Jesucristo you. como mediador. Jesus Christ Él as quiere a lo mediator. mejor para ti y para tu He familia. wants what's best for you and your Pero family. quiere empezar por ti. But He wants to begin it Que with ese you. propósito llegue hacia ti. That this purpose Para may que come to tus you. familias puedan ver el propósito de Dios en tu vida. So that your family may see Y the ellos purpose puedan of God in your entender que life. estás en el camino correcto. And you may be able to understand that you are in the right way. Y eso se obtiene simplemente con una confesión de fe. And this is obtained simply Pero by tienes the que confession of creerlo faith. con tu But you corazón have to believe this with your y heart confesarlo con tu boca. and confess this with your mouth. No en tu mente, Not in your mind. es tu corazón It's y tu your boca. heart and your mouth. Amen. Y si tú puedes decir, Jesús, Jesús. And if you are able yo to te say, confieso Jesus, hoy I confess you como mi today Señor, as my como Lord, mi Salvador, as my porque Savior, quiero entender el propósito de Dios en mi because you vida. want to understand the purpose of God in my life. Gracias Jesús Thank you, Jesus, por morir por for mí dying for me en la cruz del on Calvario. the cross of Pero Calvary. gracias Jesús But thank you, Jesus, por darme la vida for eterna giving me eternal cuando life tú resucitaste, when you resurrected, cuando tú tomaste tu vida de when nuevo. you took your life back. Gracias Jesús. Thank you, Jesus. Desde hoy en adelante From today going te forward, voy a servir. I am going to serve you. Amén. Amen. Si dices esa If you oración made this con prayer todo tu with corazón, all of your heart, eres un hijo o una hija de Dios. you are a Que child of nadie God. te quite eso de tu mente. Let nobody remove that No from dejes you. que el enemigo te lo robe. Don't let the enemy Busca steal un this. sitio donde pueda entender mejor la palabra de Dios. Look for a place where you are able to Si estás understand cerca de God nosotros, better. If aquí you are en closer Brandon, to Florida, us, here in Te Brandon, invitamos a Florida, Jesucristo en la we roca. invite you to Jesus Christ as a rock. Si estás un poco apartado, If you're far away, busca una iglesia que se predique la verdadera palabra de Dios. look for a church where the truth of the Lord is Se preached. predique la verdad de Dios. Where the truth of the Lord is preached. Donde se predique que Jesús es el Señor. Where they preach that Jesus Christ is Lord. Amen. Amén. Amen. Gracias.